Son 21 minutos pasada la medianoche. 0021 en directo. Estamos juntos para acompañarlo a ustedes con el ánimo de que comprendan que esta reunión tiene un sentido muy especial, para que comprendamos qué está sucediendo con estas historias que nos impactan. Yo sé que ustedes tienen muchas preguntas que hacerse. Ustedes, como siempre, son nuestros seres invisibles y por lo tanto yo los denomino fantasmas. Pero esta noche tenemos no fantasmas precisamente, sino personas que andan tras los fantasmas. A pedido casi del público, porque me he dado cuenta que tiene mucha aceptación en las redes sociales, estamos esta noche con mi amigo Félix Nocifuentes. También nos acompaña en esta oportunidad un gran psíquico y tarotista también, entiendo, Álvaro Santi. ¿Cómo están, muchachos? Un placer que estén junto a nosotros y que nos ayuden a comprender el valor de estas historias que nos acompañan. Ya que están presentados, vamos a dar lectura a mucha inquietud porque en las redes sociales hay demasiada convulsión, de modo que vamos a leer algunos mensajes que nos están llamando. Jocelyn nos dice, sin exagerar, fui a comprar, dice, palomitas de maíz para ver el día menos pensado. Bueno, así se quita el miedo porque suenan mucho, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Tenemos a Valentine que dice, me rezo 20 Padres Nuestros, me baño con agua bendita, quemo la casa y me cambio de ciudad. Valentine nos acaba de decir. Y Kairos, ¿qué nos dice Kairos? Lo intenté, juro que lo intenté, pero ya me dio sustito. Bueno, ¿y qué dice Nils? Nils, a mí me gustan las casas antiguas porque son casas grandes, son bonitas, pero también pienso en la cantidad de historia que se esconden y las almas que deben vivir ahí, por supuesto. Hay mucha gente que nos está escribiendo, vamos a seguir aceptando este contacto. Y por cierto, lo primero es que nuestros invitados, un gran youtuber como tú, estimado Félix, ¿qué te pareció el caso que has visto esta noche? Bueno, me pareció impactante porque la tía de la personaje principal se materializó junto al pololo. Lo ayudó, le abrió el portón, aparte que le comentó cosas de su sobrina. Entonces fue muy impactante esa parte y que cosas como esas pueden pasar. Pueden pasar. Y pueden pasar eso. Estamos también con, como les comenté antes, con otro amigo más que se dedica a estas labores, un tremendo psíquico, tarotista, ¿no? Así es. Álvaro Santi. ¿Qué te pareció el programa? ¿Qué puedes colegir de eso? A ver, me gustó mucho el tema de los vínculos, cómo están todos vinculados, ¿no? Hay un vínculo que se comienza a formar, que es el vínculo de estos dos muchachos universitarios. Está el vínculo también de la sobrina con su tía fallecida, ¿no? Y cómo de alguna manera esos vínculos también van de alguna forma generando algo, ayudándonos a cruzar al otro lado, como se dice, a esta tía fallecida, a este espíritu. Cómo también ellos comienzan a desarrollar una relación. ¿Me gustó? Me gustó la historia. ¿Sí? Me gustó la historia. Y hubo momentos también donde me asusté, ¿no? Me impresioné. Habían algunos ruidos por ahí que eran como de golpe y eran... Y ya que estás hablando de susto, ¿te pasó algo parecido a ti, Félix? Bueno, habían partes que no eran predecibles, como por ejemplo en las películas. Las películas generalmente se va como un silencio y ¡pah! Suena un golpe muy fuerte. Por ejemplo, en la parte del principio me asusté cuando sale del closet. Y al final me asusté, pero fue como un suspenso cuando hacen el círculo de sal en el suelo. Y ahí estaba expectante, esperando qué iba a pasar. Ajá. ¿Y cómo defines tú el fenómeno? La gente se pregunta qué opinas del fenómeno, cómo lo viste tú y cuál sería el fenómeno de esta historia. Bueno, el fenómeno es la tía que no logra trascender. Y hay muchas personas igual que no trascienden y quedan en este mundo atrapadas, por decirlo de alguna forma, y no se dan cuenta que están muertos, o sea, que han fallecido y que han dando vueltas en este plano. Eso
¿Eso tiene lógica para ti? Sí, mucha. O sea, yo creo en que hay vida después de que uno fallece y que uno queda en este plano, como yo lo veo, si es que así lo quiere o si es que tiene algo pendiente. Estoy tratando de captar las impresiones en la casa a través de preguntas de carácter psíquico. Es pretencioso lo que estoy diciendo, pero siento que te debo preguntar exactamente lo mismo. Dime, ¿cuál es tu opinión respecto al fenómeno que se vive ahí? ¿Cómo lo defines? ¿Y cuál sería para ti el gran fenómeno que hay ahí? Sí, es lo que acaba de decir Félix, en el fondo. O sea, tiene que ver con alguien que está atrapado en este plano, ¿no? Con una muerte, ¿cierto?, inesperada, repentina, una muerte por un susto, por un juego. Ella fallece y queda ahí en ese lugar. Y entonces, claro, me encontré muy bonito, porque además el nombre del programa, entre el amor y el miedo, hay ahí una relación con ambas cosas. Es muy coherente. Yo creo que, yendo a una cosa más cotidiana, muchos de los espectadores probablemente se identifican con estos personajes y dicen, yo no iría, yo sí iría. La verdad es que en estos casos se dividen las fuerzas. Hay gente que por nada lo haría y hay otros que por amor, en este caso, es capaz de, no queriendo, lo hace, ¿no? Es loable esa labor. Así es. Claro, y ella insistiendo, ¿no? Ella quería, bueno, ella ya estaba estudiando el tema, estaba estudiando psicología, pero al mismo tiempo también tomaba cursos, talleres por ahí de parapsicología. Ella estaba muy interesada en hacer esto, entonces había un espíritu también de colaboración. Eso es lo que me gustó mucho de este capítulo. Cómo colaboramos para que los que ya han partido o los que han muerto puedan partir, puedan hacer su tránsito. Vamos a hablar de dónde está el miedo en esta parte de la historia. Por lo pronto queremos recordarle a las personas que se integran a esta sintonía en directo, que no a lo mejor vieron el programa, y aquellos que de verdad quieren verlo de nuevo, ¿por qué no? Ustedes sabrán que el Día Menos Pensado tiene una enorme cantidad de personas que las visitan después que exhibió. Sí. Y les voy a recordar que tenemos aquí un código QR donde quienes no lo vieron lo pueden ver y quienes lo vieron lo pueden ver repetidamente. Así es que recuérdenlo. Nosotros lo vieron ya, ¿no? Estamos. Dije el miedo, Nocifuentes. Te dije Nocifuentes de adrede. Explícame por qué. Mira, yo sé que la gente está... estamos en confianza. Sí. Permíteme, estamos en confianza, pero Nocifuentes, ¿qué significa Nocifuentes? ¿Qué esconde el Nocifuentes? Mi nombre real es Félix Cifuentes, pero el Nocifuentes es un rechazo al apellido paterno. ¿Una negación? Sí, una negación a esa persona. ¿Y qué sentido tiene? Disculpa, ya que me metí entre las patas de los caballos, quiero que salgan. El origen fue porque mi papá me dejó botado cuando yo era una guagua. Y de ahí poco contacto, entonces ahí nació ese nombre. Me aclaraste la película. Algo veía. Entonces yo te diré que yo soy Cipinto, ¿no? Dime, ¿es posible que alguien pueda venir del más allá y se presente de la forma como está planteado en este testimonio? Sí, o sea, muy posible. Hay muchos casos, como muchos casos han salido en el capítulo del Día Menos Pensado, donde personas que quedan con, no sé, algo pendiente o quieren entregar un mensaje, o gente que incluso reencarna para dar un mensaje a un ser querido, un familiar, lo hace. Pero hay un paso, ¿no? Hay un paso importante, Álvaro, en entender que uno puede interpretar sonidos, ¿no? Para hacer preguntas e interpreta sonidos, golpes, pasos. Pero llegar a verlo, ¿eso es factible según tú? Sí, por supuesto, claro. Yo me imagino que has visto algo también, más de algo, supongo. Y sí. Hay mucha gente, la gente que nos está viendo en la casa, hay mucha gente que tiene experiencias así, ¿no? Bien directas, bien claras, bien nítidas de una materialización, de una presencia, de un espíritu, y que a veces se ve como nos estamos viendo nosotros ahora acá, ¿eh? Es increíble. A mí me tocó una vez ver a alguien en el metro que desapareció al segundo. Fue como que yo desvié la mirada un segundo y ya no estaba esa persona sentada ahí, ¿no? ¿Y eso solo en ese caso lo ves tú? ¿El resto de la gente no lo vio? Ellos a veces se manifiestan frente a personas que no son tan sensitivas, sin embargo, generalmente son personas sensitivas las que pueden captar esto, ¿no?
Y la interpretación a veces es como espontánea, no es un trabajo, digamos, racional de tener que interpretar esto, que esto puede ser esto. A veces es espontáneo. Yo sé que esto es eso, pero no sé por qué. Ocurre así. Hay una parte en el capítulo que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con lo que estamos hablando, con esta interpretación tal vez, porque ella cuando va a la casa, ¿cierto? Por primera vez, ¿no? A intentar algo, no sabía muy bien qué, ella sentía que ahí estaba su tía y está la ventana del segundo piso, está abierta y hay una luz que se enciende y se apaga. Y ella, yo entiendo que ella comienza a tener una suerte como de código con esto, ¿no? O por lo menos se da cuenta de que está presente porque ella va a verla, ¿no? Y comienza esta luz así. Y a mí me ocurrió con la muerte de una tía en los años 80, una tía que falleció, que curiosamente soñé 2 días antes con una especie de platillo volador que se la llevaba y ella se despedía y a los 2 días ella fallece. Pero a la semana, casi a la semana después, yo la sentía a ella en mi dormitorio, ¿no? Era una tía bien querida y ocurrió algo muy curioso. Se encendió la luz o a mí me pareció primero que se encendió la luz del velador, de una lamparita que tenía yo en el velador. Y luego ya se apagó, ¿no? Yo dije, qué extraño, y empecé yo a tener una especie de como interpretar esto, ¿no? Y empecé a hacerle preguntas a mi tía y la luz respondía. Yo le decía, por favor, una ¿Era vez, su sí o su no? Exacto, una vez sí, 2 veces no, le decía interesante. yo, y respondía, ¿no? ¿Qué le parece a usted en su casa todo esto? Cuando hablo de la casa, una de las situaciones más importantes que tenemos es justamente la conexión con estos bien tratados fantasmitas que nos ven en la noche menos pensada. Y esos fantasmitas nos mandan historias, muchas historias. Y queremos hoy día como repetir nuestra experiencia de ir leyéndolas, aquellas que nos parecen factibles de ser leídas. Y es lo que yo quiero hacer, fíjate. Me han escrito una fan, diría yo, televidente, para ser menos pretencioso, ¿no? Que se llama Doris. Ella vive en la Argentina. Doris nos está escuchando y nos está viendo en este instante, y le quiero decir que voy a leer su historia, quiero compartirla con toda la gente que está hoy día despierta, que son nuestra compañía, y por cierto con nuestros 2 invitados, con Félix y Álvaro. Quiero leer, como le digo, Doris, estás por ahí, solo quiero verte, sé que estás, suficiente para nosotros. Luego voy y leo esta historia que es tremenda. Si me dan unos minutos, se toman el cafecito en casa y vamos a ella. Esta historia aterradora e increíble no solo tiene una gran cuota de suspenso, sino que representa el valor del afecto inconmensurable de 2 amigas del alma. En la época en que ocurrieron estos hechos, Doris y Delia tenían 11 años de edad. Eran las encargadas de llevar el estandarte patrio en todas las ceremonias. Este es el máximo galardón que el colegio otorgaba y otorga a las alumnas más destacadas, quienes por coincidencia, Delia y Doris, además vivían en el mismo barrio. Pero cuando toda esta armonía les hacía presumir que la amistad preservaría en el tiempo, la vida les puso la primera piedra en el camino. Los padres de Delia debieron cambiarse de barrio, generando una profunda herida en el corazón de esta férrea amistad. Desde aquel episodio, ellas aprovechaban al máximo el tiempo que pasaban juntas en el colegio. Claro, vivían en otros lugares, pero un día sucedió un hecho que ninguna de las 2 esperaba. Doris acompañó a su amiga al paradero del bus. Me refiero al bus que la acercaba a su nueva casa. Cuando este transporte de pasajeros se encontraba próximo al hogar, Delia se ubicó, se levantó de su asiento y se ubicó cerca de la pisadera. El chofer, viéndola allí, anticipó la apertura de la puerta. Ignorando que un bache en el pavimento haría saltar sin control su menudo cuerpo hacia la calle.
Delia fatalmente se golpeó la cabeza en el piso y murió de ipso facto. Doris no pudo soportar el dolor que significó su inesperado adiós. Su llanto permanente era la gráfica del sufrimiento diario que la tuvo encerrada por semanas en su casa. Después de aquello, esta niña fue víctima de unos dolores de cabeza insoportables. Fueron varios los médicos y especialistas que la revisaron sin conseguir un diagnóstico certero. Ante ese magro escenario, sus padres, desesperados, cómo no, acudieron a un brujo. Tras consultar las cartas del tarot, esbozó que la causal de su enfermedad era un episodio que en realidad rayaba en los recodos de la locura. Este hombre fue categórico en señalar que en el interior del ataúd en que Delia fue enterrada existía una fotografía donde ambas amigas aparecían justamente posando alrededor del estandarte patrio del colegio. El brujo agregó que esa fotografía en aquel lugar era la causante del sufrimiento que padecía su hija. Los padres se enmudecieron al no saber qué hacer ante tan caprichoso comentario. Este hombre señaló además que Doris estaba siendo atraída por esta amiga fallecida y por tanto era urgente sacarla de allí a la brevedad. En caso contrario, les advirtió, podría sufrir un desenlace funesto. Los padres dudaban de esta postura, pero ante la enfermedad que consumía en forma irreversible y lentamente la salud de su hija, decidieron no quedarse de brazos cruzados e investigar la dirección de los padres de Delia, que hasta ese momento la desconocían. Tras encontrarlos, no sabían qué hacer para develar el absurdo propósito que los convocaba en esa casa. Los padres de Delia no se burlaron, sino más bien corroboraron la existencia de aquella fotografía que ellos pusieron en el interior de su ataúd. Para cumplir con este mandato, a esa altura demasiado sorprendente aún, los padres de estas niñas debían abrir el féretro donde yacía Delia. El procedimiento era riesgoso y desde luego la misión absolutamente irregular. Fue la agonía de Doris la que alentó la realización de esta cruzada que los hizo transgredir todos los planos, incluso el plano de la realidad. Al abrir la tapa del ataúd, para sorpresa de los presentes, en el pecho de Delia yacía la fotografía que el brujo predijo. Los padres, luego de retirarla de allí y regresar a sus respectivos hogares, se encontraron con Doris en su casa, quien en forma milagrosa ya se había sanado de su mal. Qué tremenda historia nos han mandado, Doris. La verdad es que estamos impactados. Veo el rostro de mis compañeros de esta mesa y también tendrán muchas cosas que decirnos, pero vamos a contactarnos contigo. ¿Cómo estás, Doris? Muy, pero muy buenas noches y gracias desde Argentina por conectarte con nosotros. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial para darle un respiro a nuestros espectadores y para que nuestros invitados también estén pensando cómo analizar esta historia. Una pequeña pausa y volvemos. Son las 00:47. Yo agradezco muchísimo que hayan personas que
están dejando de dormir por compartir con nosotros este virtual café y también con nuestros invitados. Han escuchado un relato de una historia que nos llegó desde la Argentina, donde tenemos una enorme cantidad de personas que ven los programas, que se han convertido en fans y que ven cada historia desde la misma perspectiva que la vemos nosotros, y nos acompaña también en La Noche Menos Pensada. La tenemos ya con nosotros. Les reitero, ella se llama Doris. ¿Cómo estás, Doris? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Es un placer poder comunicar con usted. Para nosotros, de verdad, para nosotros. He narrado esta historia y al narrarla te puedo asegurar que la hallé demasiado impactante y tú me podrías dar algunas, ¿cómo te explicara? Unas dosis de veracidad que tenga esto. Ustedes tenían 11 años cuando esto pasa, ¿no? Sí, o 7 años más o menos. Terminábamos la primaria. Ajá. Y cuando fallece tu amiga, yo sé que tienes que haber sufrido muchísimo, pero a medida que vas creciendo, ¿vas borrando esa imagen o de alguna manera vas alimentando ese recuerdo? No, nunca se olvida eso. ¿Y cuál es el impacto que Porque hace? eran una de las amigas de nuestra infancia que siempre nos quedan grabados. Ya. Tú tienes una profesión, ¿no? ¿Cuál es tu profesión? ¿Sí? ¿Qué haces tú? Trabajo de estética. Trabajo de estética. Dime, Y Doris. soy instrumentadora quirúrgica. Ajá. Dime, Doris, ¿cómo fue, si es que recuerdas la situación cuando una persona ajena a la familia se atreve a darte un diagnóstico diciendo que aquella fotografía está en el cementerio al interior del ataúd? ¿Les pareció creíble a tus padres eso? Un poco sí, mitad no, porque estaba el hecho de que habíamos recorrido distintos médicos y ninguno nos daban un tratamiento que sea efectivo. Y a la vez no se perdía nada con consultar. Y lo increíble de todo esto era que el hombre, sin saber ningún detalle de ningún tipo, nos da ese dato de que había una foto tal de una niña que había fallecido muy recientemente, y entonces ahí no quedaba lugar a dudas. ¿Cuál de ellas que Porque está en realidad nunca se le había dado ningún detalle ni dato a esta persona de esto? Solamente íbamos a consultar por un problema de salud que estaba teniendo, ¿Y tú que cada vez se intensificaba más. Doris, tú estuviste presente en el instante que el ataúd se abre y se encuentran con la fotografía? No. ¿Y tus padres qué te dicen en ese momento? No, hoy día. eso sí. Hoy día esta historia, digamos, ha madurado en el tiempo y seguramente la recordarán de vez en cuando, ¿no? Sí, mis papás ya no viven. El que se interioriza, digamos, la historia no hace mucho tiempo es mi hermano. Y éramos mi hermano y yo nada más los que sabíamos en realidad cómo ha pasado esta historia. ¿Y nunca, papás de él. ¿Y nunca tuviste algún otro fenómeno paranormal con ella? No, nunca más. Nunca más. Se cerró ese capítulo. ¿Quieren hacer alguna pregunta ustedes? Sí, me gustaría hacerle una pregunta. Doris, ¿cómo estás? Buenas noches, te habla Santi. Buenas noches, Álvaro. Hola. Doris, sabes que, bueno, aquí nos llamó mucho la atención tu historia. A mí me llamó mucho la atención porque nunca había escuchado una historia como esta. Nunca uno termina de aprender con esto porque siempre hay casos nuevos y hay que estarlos ahí estudiando y tratando de entender cuál es el mecanismo que funciona detrás, ¿no? Y tú nunca habías tenido antes ningún acercamiento a lo paranormal, no solo con tu amiga, sino que en la vida, ¿no? Nunca habías tenido algo así, nunca te había ocurrido nada, nunca habías visto nada, habías percibido algo.
anterior a lo sucedido con ella, nunca. Nunca, ya. O sea, esta es... Más, al pasar los años voy tomando conciencia de lo grave que ha sido pasar por esa situación. Claro. ¿Cuál fue el diagnóstico que tú tuviste? Ninguno. Eran muchísimos dolores de cabeza súper intensos. Cada vez eran peores los dolores. Llegaba un punto en que yo me encerraba en el cuarto, que ya no quería tener contacto con nadie, que me hablen. Tenía pesadillas frecuentemente. En esas pesadillas siempre me veía en un lugar totalmente oscuro y a la vez sentía como voces que me hablaban, como murmullos. Y siempre era súper terrorífico, las pesadillas tremendas. ¿Qué opinas de esto tú, Félix? O sea, una experiencia muy, ¿cómo puedo decirlo? Impactante. O sea, hay algo parecido a lo que se vio en el capítulo, pero acá el fin de la amiga era otro, era llevársela con ella, no como el fin de la historia que vimos, que era comunicarse y poder despedirse. Acá su amiga se la quería llevar. Claro, ¿tú logras entender esa dinámica, el sentido que tiene esta pregunta, que de alguna manera el brujo explica diciendo que si no se apuran en sacar esa fotografía, lo más probable era que alcanzara ella, tu amiga, a llevarte? Sí, sí. Porque dimensionar ese solo hecho, estando adulto, yo creo que insta una gran reflexión. ¿Eso ha pasado contigo, Doris? No en aquel momento, porque era chica y como que no terminas de entender bien. Pero a medida que pasan los años, voy tomando conciencia de lo grave que era y darme cuenta de que en realidad esas cosas existen porque me lo ha pasado a mí y el cambio retirando la foto ha sido increíble. Sin duda, sin duda. Me gustaría preguntarle algo. Sí, Doris, bueno, tu amiga está en otro plano, no está en este plano donde estamos nosotros, ¿cierto? Pero ¿cómo es tu relación actualmente con ella? A pesar de que ella no está acá, no está viva. Y siempre me queda el mejor recuerdo, era una de mis mejores amigas desde la primaria, era una niña muy dulce, sin maldad, sin mala intención para nada, y éramos muy unidas. Es más, sufrimos los últimos meses cuando a ellos le dan su casa en otro barrio, entonces se alejan, porque vivíamos a una cuadra de diferencia y compartíamos todos los días en la escuela y a la vez durante el día que jugábamos, siempre nos juntábamos a hacer las tareas, todos juntos. Impactante lo que nos están narrando. Yo sé lo que preguntaba Álvaro en relación a si fenómenos paranormales te habrían acompañado posteriormente digo, pero esto habla de una relación muy sana porque ella nunca más se inmiscuyó en tu vida. Nunca más. Eso es fantástico. Es importante porque yo creo que la gente que está en la casa hoy día a esta hora, cuando ya se aproxima la 1 de la mañana, dice estoy solo en la casa y me va a dar miedo. No tratamos de que le dé miedo, al contrario, queremos entender casos como el tuyo, donde la relación es tan sana que se cerró ahí para siempre y el sentido de amistad, en este caso, persevera en tu mente en cuanto a la amistad con Delia. Doris, te agradecemos muchísimo este contacto, sinceramente. Espero que sigas viendo nuestros programas y te contactes con nosotros en otra oportunidad. Un tremendo testimonio. Siempre lo seguimos, siempre. Un abrazo grande. El próximo programa... Un abrazo grandísimo para todos ustedes y para usted, Carlos. Mi aprecio sincero. Gracias, Doris. El próximo programa te lo vamos a dedicar a ti. Cuando lo veas, decir me lo han dedicado. Te lo dedicamos de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, que estés bien. Buenas noches, Carlos.
podríamos cerrar con un corolario, una frase importante respecto a esto, porque aquí tu intención era averiguar cuántos fenómenos paranormales más pudieron suceder en su vida. Por entonces no estamos hablando que ella tiene que tener una sensibilidad especial para que le haya pasado lo que le pasó. Fue eso y se acabó. Yo creo que aquí es el vínculo de las dos. ¿No? Eso es lo que facilita de alguna manera esto. Sí, era muy fuerte Claro. el vínculo que tenían, Sí. eran amigas desde la infancia. Claro. O sea, como dijo, hacían las tareas juntas, se juntaban siempre. Como dice Álvaro, el vínculo era muy fuerte el que tenían. El vínculo, claro, el vínculo es tan fuerte que puede establecer, ¿por qué no?, una conexión como uno hace una conexión con un par de celulares, ¿no? Sí. Con el tiempo hay algo ahí que se conecta porque ella no tiene esta cosa que uno quiere buscar, estos recodos, estos rincones oscuros. Ella no es bruja, no se ha dedicado a eso, ella es una simple persona como los que nos están escuchando hoy día en cama, me imagino, ¿no? O algunos se han levantado a tomar un cafecito también. A propósito de cementerio, estimado Félix Nocifuentes, hay una historia, tú vas buscando, hurgas en casas desocupadas, ¿no? Te tomas las casas virtualmente de ratos, ¿no? Y ¿has encontrado algo interesante en cuanto a cementerios, por ejemplo? Muchas cosas, por ejemplo, los cementerios, es muy sabido que van a dejar trabajos de brujería. Ya. Y he encontrado restos de esos trabajos de brujería. En tu periplo, digamos, en tu investigación. Sí, o solamente recorriendo el cementerio o grabando otras cosas. ¿Y tienes testimonio de esas cosas? Disculpa que te interrumpa. ¿Tienes Sí. testimonio? Sí, tengo video en mi canal sobre eso. ¿Y podemos ver algo? Sí, Pero claro ¿nos que sí. permites? ¿Sí? Sí. Veamos, explícanos, ¿qué pasa acá? Ya, ahí está. Por ejemplo, ahí va pasando por un pasillo. Acá se nota que estoy enseñando tierra. Y la tierra de ese cementerio la ocupan para hacer brujería, magia negra. En este lugar hacían magia negra. Miren las cosas que hay acá encima. Hay cigarros como ofrenda. Acá hay un cactus. Probablemente abajo de eso hay una foto. Igual que acá. Ritual de la Santa Muerte. Y se logra ver adentro como una foto o algo escrito. Los restos de una vela negra. Impactante, ¿eh? Sí, ¿no? Aquí viene nuevamente la pregunta que hacemos los ignorantes en la materia, es la capacidad que tienes tú y que tienes tú también, Álvaro, de indagar estos lugares con mayor o menor miedo, pero con mucha entereza, ¿no? Sí. Porque has sentido miedo en cosas como esta tú. Sí, por ejemplo, puedo llevarme algo para la casa o trato de no tocar nada cuando voy a los lugares, usar guantes, pero sobre todo cuando veo trabajo así de brujería o cualquier resto raro, no tocarlo, solamente grabarlo, sacarle fotos, pero no tocar nada. de eso. Que te da miedo que te lleves algo a tu casa, ¿no? Sí, pues que puede afectar también a mi familia, entonces por eso evito todo eso. Sin embargo, lo haces. ¿Y has sentido algo? Eso que nosotros decimos, pero ¿has visto? ¿Has sentido? ¿Te han molestado? ¿Qué sé yo? Sí, o sea, muchas veces ¿Sí? los lugares tan abandonados tienen historias oscuras, hay gente que va a suicidarse a lugares así, hay gente que va también a hacer rituales, entonces hay lugares muy cargados y algunas cosas que yo he sentido, por ejemplo, que me han tocado, me han empujado, he sentido susurros así como en la oreja, he sentido voces, risas de niños pequeños. ¿Te han tocado? Sí, me han tocado la espalda, así como del hombro hacia abajo. Ya. Y lo más impactante fue que vi una persona así de cuerpo completo en un pasillo, en un hospital. No me digas. ¿Y qué hiciste ahí? No, o sea, a mí no me da miedo, me da como una curiosidad. Y voy al lugar. O sea, si yo lo veo y no sé, veo que se mete a una habitación, yo voy con la cámara para allá y trato de, no sé, ¿Y andas lograr solo? captar algo. Generalmente no. O sea, en mis videos se ve que ando solo, pero ando con un amigo que no le gusta aparecer, el InBike. Ya, ahí te aferra, ahí se... Pero lejos de arrancar, vas al Sí, o al sea, objeto. De eso se trata. De eso se Objeto. trata, hay que sentir esa adrenalina. Así. Y
Y ya que estamos hablando de cementerio, ¿tienes algún tú también experiencia con cementerio? Sí, claro. Cosa? Bueno, la gente, yo creo que no se imagina la cantidad de cosas como estas que hay en el cementerio. Esto es bien aparatoso, ¿no? Es un altar con ofrendas y con velas, porque generalmente son cosas pequeñas. Pero hay cementerios aquí en Santiago, tú debes de saber, ¿cierto?, donde cuando está cerrado el cementerio, los brujos no pueden hacer sus trabajos al interior del cementerio, entonces dejan las cosas en la puerta. Y los guardias, cuando van a abrir al día siguiente, se encuentran con 5 trabajos, amarres, qué sé yo, en la puerta. Mira, claro. ¿Y tú tienes? Tengo un video. Para que la ¿sí? gente ¿Sí? vea. Sí, claro. Sí, veámoslo. ¿Qué pasa ahí? No tiene audio. Bien. No tiene audio. Sí. Si se lo encontramos, nos callamos. Si no, tú explícanos. Bueno, a ver, yo estaba paseando, ¿no? A mí me gusta conocer, me gusta conocer las iglesias, me gusta también cuando llego a un lugar conocer los cementerios. Y este cementerio está en Viña del Mar. Es un cementerio en el cual yo no me esperaba encontrarme con nada. Fui a dar una vuelta con una mascota, un perrito de un amigo, y fue el perrito el que se acercó a esa tumba, y cuando se acercó a olfatear ahí yo me di cuenta que había un frasco, y me llamó la atención porque uno se da cuenta al tiro que eso puede tener que ver con artes mágicas oscuras, ¿cierto? Ah, ¿sí? Claro, y sin tocarlo, yo no andaba con guantes ni con bolsas, nada, y tal como dijo Félix, lo conveniente, ¿cierto?, es que no haya contacto con la piel. ¿Y qué había dentro de ese frasco? Y alcancé a ver algunos elementos ahí que habían, como por ejemplo canela, un hilo rojo que ataba un papelito. Me llamó la atención que afuera hay algo que yo interpreto como un sigilo, que probablemente es un símbolo que le pusieron para camuflar el trabajo, ¿no? Muchas veces cuando se hacen trabajos negativos, amarre y cosas así, hay que camuflarlos para que la víctima no tenga experiencias paranormales, por ejemplo, en su casa, y no sospeche de que le están haciendo algo, ¿no? Entonces los brujos suelen como velar de alguna manera el trabajo que hacen, ¿no? Perfecto. A mí, yo siento que eso puede tener que ver con un amarre por los ingredientes que tenía, como por ejemplo la canela, ¿no?, que son cosas para endulzar y eso. Y probablemente ahí, si está en el cementerio, se le pidió la ayuda a un espíritu. Vale, claro. Vale. Bueno, ¿y por qué en el cementerio hoy? Por eso, porque hay gente que trabaja con muertos, con espíritus. Entonces llega a una tumba y le da ofrendas al muerto, ¿cierto? Y le pide que lo ayude con un determinado objetivo que tenga. Bien. Me nacen muchas preguntas y yo sé que la gente, yo quiero interpretar lo que la gente está pensando, pero me cuenta. ¿Y qué hace si uno se encuentra con algo así, no cifuentes, que me gusta decirte así, no cifuentes? Gracias. Bueno, el respeto sobre todo, no Respeto. Indagar en eso. No tocarlo, sobre todo si uno anda así. Es como un contrasentido, porque lo que tú estás haciendo es indagar. O sea, pero no indagando más allá. O sea, yo lo veo y no lo toco. O sea, lo dejo ahí mismo como está. Pero cuando viste un fantasma, voy para allá. ¿Te acercaste? Sí. ¿Era mujer? No. Ah. ¿Tienes algún video más por ahí? Sí, tengo uno. ¿Te metes a las iglesias, por ejemplo, a algunos lugares como esos? Sí, tengo uno muy interesante que se escucha una voz. A ver. Veamos. Ay, súper chica, le gusta, Mientras te metías aquí, ¿había una mujer haciendo algo? ¿Qué había ahí? ¿Qué sentí? Se escucha una mujer cantando Ave María. Esa era una iglesia que se incendió. Y en esa parte era como un Perdón, me subterráneo. estás diciendo que cuando tú bajas y que no había nadie, escuchas un canto, porque siempre cantan en las iglesias, ¿no? Sí, o sea, el sonido del Ave María lo escuché cuando estaba editando el video. Ahí yo iba bajando y abajo había un amigo. Y yo lo que hablo es como, ¡ay, qué chico el espacio acá! Y se escucha la mujer cantando Ave María. Y éramos 3 hombres que andábamos en el lugar. El impacto lo has recibido cuando ves el video después. Sí, mucho después, cuando lo estaba editando. Oh.
mucha evidencia así como que de las que pillo en mis videos, como susurros o cosas así, las pillo generalmente editando, o la gente, mis seguidores, los exploradores, me las ponen ahí en los comentarios. No sé, pues en tal minuto se escucha tal cosa, o en tal segundo mira esa ventana, cosas así. Vale. ¿Y hay algo más? Porque me tienes muy cautivado con todo esto, Sí. Félix. Bueno, el otro video que traje es de un hospital que, bueno, tiene una historia igual bien oscura porque se practicaba mucho el aborto ahí para proteger la vida de las mujeres. Ya. Y es un lugar muy cargado donde se sienten muchas cosas. Hay lugares donde se siente un ambiente así pesado, ambiente de pena, ambiente de sufrimiento, de dolor, sobre todo en la parte del quirófano. Y lo que se escucha todo el día son golpes, portazos, es lo que se escucha todo el día ahí. ¿Y cómo uno debe interpretar eso? ¿Por qué golpes? ¿Por qué no aparecerse ya? Aquí estoy, yo me fui hace mucho tiempo, quiero conversar contigo, quiero que me ayudes. ¿Cómo interpretas eso? Bueno, como yo lo interpreto es, ándate de acá. Estás en mi territorio, no vengas para acá. Y como que empieza a intensificarse los golpes o los sonidos. Ajá. Veamos ese video. Un frasco lleno de dientes. No sé cómo llegó esto acá, pero puede ser de las mamás que se venían a atender acá y cuando están embarazadas les revisan la dentadura. Pero son muchos, es súper raro. Recinto quirúrgico. Todo el rato se escuchan ruidos, se escuchan como golpes. Un frasco lleno de dientes. No sé cómo llegó esto acá, pero puede ser de las mamás que se venían a atender acá y cuando están embarazadas les revisan la dentadura. Pero son muchos, es súper raro. Recinto quirúrgico. Todo el rato se escuchan ruidos, se escuchan como golpes. Esta al parecer era el quirófano. Ahora va que ha sido la sala de parto. Un frasco Casa- lleno de dientes. Es una pregunta que escucho de la gente yo, que Sí. me dicen, pregúntale si duerme tranquilo en casa después de ver todo esto. Porque yo no quiero representar a nadie, pero debo decir que yo no lo haría. No sé qué calificación me podrás dar, pero mucha gente dirá, yo no haría eso. Y otros los acompañarían, sí lo harían. Entonces hay que tener una personalidad muy especial y bueno, te preguntaba si tú dormías en casa tranquilo, despertabas, veías la luz del sol en la mañana y decías, qué felicidad más grande, dormí bien. Sí. O sea, ¿Duermes bien? duermo bien, pero después de una exploración, porque esto recorrido le llamo una exploración urbana, quedo muy cansado porque el lugar te consume mucha energía siempre, así como que todo el rato un peso en la espalda, como que te consume toda la energía. Uno llega muy cansado a la casa después de una grabación así. ¿Y aunque cómo sea un- explicas tú, Álvaro, todo esto? ¿Qué explicas tú lo que está diciendo Ellos él? para manifestarse, lo que generalmente hacen es absorber la energía del lugar y de las personas que están ahí. Igual de las Y baja la baterías, temperatura, claro. Las Y por baterías eso baja igual la temperatura, claro. se consumen muy Las rápido. baterías, ese es un clásico cuando uno va a grabar con un programa de televisión, con un equipo de producción y con cámara. Las baterías, se agotan las baterías. Vaya. Siempre pasa, hay que preguntarle a los camarógrafos, ahí se han ido a... ¿Y qué explicación tiene eso? tiene que ver con esa absorben la energía en Sí, el fondo. para ¿verdad? poder manifestarse. Exacto, claro. Para poder manifestarse en este plano, ¿no? Es difícil. En todos los hospitales antiguos, llámese El Salvador, el que está el Barro Luco, puede ser, ¿no? Yo creo que tú has estado ahí, Sí. de ahí son las imágenes que tú nos mostraste, ¿o no? Así es. En esos lugares antiguos se prestan para eso. ¿Por qué? Porque, no porque son antiguos, sino porque son lugares donde hay gente que fallece, ¿por eso? Sí, hay mucha gente que fallece en los lugares. Por ejemplo, la parte de donde estaba el quirófano tenía cosas escritas en las paredes, igual habían, no sé, signos como estrella al revés, signos satánicos, cruz al revés generalmente. Y se presta mucho para eso, para que entre gente, porque como no hay nadie,
se presta para muchas cosas. Hay, ¿cómo se llama? No sé cuándo fue, pero fue el año pasado, que vi una foto de una persona que entró y habían colgadas puras radiografías, así como en un círculo, como enrolladas, colgadas del techo y con un líquido rojo en la parte de adentro. Es un sector de ese hospital. Hay gente que me está preguntando, que yo estoy escuchando, que está en la casa, pregúntale. Y la verdad es que siento que ustedes son muy valientes, por un lado, pero la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo haces tú? ¿Por qué haces esas investigaciones? ¿Qué pretendes? Porque si yo le pregunto a un médico por qué estudia medicina, me va a decir porque quiero ayudar a la gente, algunos. Su misión es esa, poder colaborar con la salud de la gente. ¿Por qué hacen ustedes lo que hacen? Yo podría responder también eso, hay un deseo de ayudar, pero no siempre fue así. Yo partí con esto muy niño, con ciertas habilidades, comencé a estudiar estos temas y practicarlos, ¿no?, en la infancia. Perdona, pero siempre me atrajo mucho. ¿Por qué habilidades? ¿Qué? ¿Tienes talento? Como si fuera el piano, y yo toco el piano. En el fondo todo esto viene de ciertas habilidades con las cuales yo nací, siento yo, porque partió muy pequeño. Yo siempre he contado que lo primero que yo veía era a mi abuela roncar por las noches. Me entretenía mucho verla roncar porque es como que le salía una especie de halo, como de humo de cigarro, ¿no?, que seguía el ritmo de la respiración de ella, ¿no? Y yo veía esto todas las noches, cuando veía a mi abuela, y después empecé a ver eso en el jardín, en las plantas, en las copas de los árboles, en los animales y en las personas. Y eso fue el campo energético, eso era el aura, ¿no? Entonces tenía, qué sé yo, sueños premonitorios, tenía una cierta sensibilidad que yo desarrollé aún más y después, posteriormente, con los años le di un enfoque algo terapéutico, porque a mí me gusta eso, ¿no? Y ahí están las ganas de ayudar también. Claro. Me imagino, en 2 palabras, ¿tú también tuviste ese talento o no? No. ¿O fue una cosa que tú te planteas racionalmente? No, yo me lo planteé viendo videos de otros países. O sea, quería mostrar lugares de acá, lugares, no sé, conocidos, pero que mucha gente no se atreve a entrar. Bueno. Esa era mi idea al principio. Si quieren transmitirme una pregunta, háganlo, a ver si los capto. Capaz que yo tenga talento también. A mí me gustaría hacer una pregunta, yo creo que la gente también. ¿Carlos Pinto alguna vez ha tenido alguna experiencia paranormal? Experiencia he tenido, o no de paranormal. Sentir algo, ¿no? Ya. No, experiencia he tenido, pero no paranormal. Pero esa es una pregunta de la gente. No, es que yo tengo un contrato tácito con los fantasmas, lo sabe la gente, que mientras yo haga el programa, yo no quiero saber de fantasmas. Ese es mi compromiso, ¿no? Como una paradoja, pero bueno. Es una paradoja. Sí. Yo quiero hacer programas y eso lo hago para que no hablen conmigo, hablen con ustedes, los especialistas. ¿Y le daría miedo tener alguna experiencia paranormal? ¿Tú crees que esto lo diga en pantalla? Sí, la gente lo está pidiendo. ¿Lo está pidiendo? Sí. Mira, luego de comerciales, pero antes de comerciales les quiero mencionar, porque hay muchísima gente que ve el programa. Estamos hablando de actores, de gente que común y corriente, que le gustaría acompañarnos. Bueno, hay un lugar, quiero que ustedes lo anoten bien en Instagram, para que puedan acompañarnos si quieren realmente actuar en el programa. Mira lo que estoy diciendo, si son actores, si les gusta la actuación, o son simples figurantes, como se dice, ¿no? Este lugar es, en Instagram decía, anótenlo, ahí está, @Aburto Dirección Casting. Muchas veces me preguntan a mí, ¿dónde puedo yo porque quiero mi hija? Ese es el lugar. Vamos a hacer una pequeñísima pauta comercial y regresamos. Nuestros invitados nos han preguntado insistentemente qué tienen que hacer si quieren actuar, qué tienen que mandar. Yo me olvidé en antes. Tienen que mandar un pequeño video o una fotografía. Ya les dije, la intención es tener los rostros nuestros. Es reconocer que muchos actores han comenzado con nosotros su labor, su profesión. Hoy son consagrados
Pero aquí caben todos. Usted también cabe. Mándenos un pequeñito video, ya le dije, a @aburto dirección casting, y con eso es suficiente, porque mi amigo Félix y Álvaro nos están preguntando y nosotros cómo postulamos. Ahí está la dirección para que lo hagan y compartan con nosotros. Queremos agradecerle que se hayan mantenido despiertos hasta esta hora. Esperamos haberles ayudado a comprender la historia de hoy, y más que eso, a entender que estas historias nos convergen siempre en los momentos más inesperados, porque no se trata de creer o no creer, sino entender que algo así perfectamente nos podría pasar a nosotros el día menos pensado. Y hemos compartido con dos tremendos invitados, porque las redes sociales han explotado, lo digo en verdad, y quiero despedir sinceramente y en forma muy genuina el hecho de que nos haya acompañado en esta mesa redonda. Félix Nocifuentes, muchísimas gracias por tu venida al programa. También te va a acostar tarde hoy día, ¿verdad? No, y Álvaro, gracias por la invitación. Álvaro Santi, lo propio. Lo mismo digo, muchas gracias a ustedes por Muchísimas la gracias, invitación. porque le han dado el verdadero sentido a este programa con su presencia, y para que vean que los estamos escuchando y viendo. Mucha gente nos pregunta, yo quiero ese tazón. Bueno, estos tazones son para que nosotros tomemos algún café con los invitados, pero si ustedes lo quieren, y como son tantos, vamos a tener que sacar algunos de bodega y vamos a ver cómo le hacemos llegar de qué modo le hacemos llegar uno de estos tazones a ustedes. Son muchos los que están preguntando, y esa es la razón. Así que la próxima semana vamos a hacer un concurso simplecito, fácil, para que ustedes nos puedan mandar lo que le vamos a pedir, y cuando quieran van a ir a buscar ese tazón. ¿Qué les parece? A ustedes muy, pero muy buenas noches por habernos acompañado, habernos entregado esta sintonía, y como siempre nos vamos a encontrar la próxima semana. Y la próxima semana, pues bien, tenemos un tremendo capítulo que no se va a olvidar, y hemos conseguido para esa semana el concurso del protagonista de esa historia, que también nos va a acompañar, pero aquí, en vivo y en directo. En forma exclusiva vamos a presentar una sinopsis de El Visitador, y nos despedimos hasta el próximo jueves, porque los jueves son de ustedes, nuestros fantasmas. Este es el resumen del Visitador. Anoche desperté con un dolor de cabeza terrible y no he podido dormir desde entonces. Necesito que llames inmediatamente a una ambulancia. Hay que moverlo a un hospital. Ahora. Es una intervención difícil. Se ha estudiado lo que aqueja a Lucas y es una patología extraña, prácticamente desconocida. Abuelo, ¿tú crees que mi papá va a mejorar? Tu padre es joven y fuerte. Doctora, yo soy un hombre viejo. Me doy cuenta que mi hijo no está bien. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hay que asumir que el paciente irá mermando su salud de manera irreversible. ¿Verá? Me cuenta regresivamente, por favor. 8, 7, 6...